Soy arquitecto restaurador. Desde hace años, trabajo en proyectos de conservación de inmuebles históricos. No soy nuevo en lidiar con estructuras podridas, muros de adobe que se deshacen con solo tocarlos, ni con trabajadores supersticiosos que creen ver cosas donde solo hay humedad y polvo. Pero lo que ocurrió en la Catedral de Morelia, eso es distinto. No fue alucinación, no fue histeria colectiva, y aunque nadie quiere hablarlo abiertamente, los que estuvimos ahí sabemos que nunca debimos entrar. Todo comenzó a finales de septiembre, cuando la Secretaría de Cultura de Michoacán nos contrató para una intervención menor en el altar mayor de la catedral. Se trataba de reforzar algunas columnas y restaurar las yeserías coloniales que, por el paso del tiempo y la vibración urbana, se habían agrietado. Era un encargo rutinario, aunque exigente por la relevancia del sitio. Yo coordinaba el equipo, una cuadrilla de albañiles locales y 2 restauradoras provenientes de Lina. Todo marchaba bien durante las primeras 2 semanas. Sin embargo, un lunes por la mañana, cuando los obreros retiraban un retablo que debía ser restaurado en taller, descubrieron lo que parecía una cavidad oculta tras uno de los muros laterales. Al golpear con el mazo, una parte del muro colapsó, revelando una abertura cubierta por ladrillos de barro y cal. No era una simple cavidad estructural, era una entrada sellada. Pensamos que se trataba de una cámara de almacenamiento olvidada, pero cuando empezamos a limpiar el interior, descubrimos una escalera de piedra que descendía en espiral hacia la profundidad de la tierra. «Esto no está en los planos», me dijo Margarita, una de las restauradoras. Ella tenía razón. Revisamos los registros coloniales, planos, croquis del archivo del obispado. Nada. Aquello era un secreto enterrado por siglos. Al día siguiente, bajamos. Llevábamos linternas, respiradores por el polvo y mascarillas. El túnel olía a humedad rancia y a tierra vieja, pero lo que nos sorprendió fue su estructura. Perfectamente delineado con cantera rosa, abovedado y con pequeños nichos cada 10 metros que contenían objetos cubiertos con mantas podridas. Algunos eran cálices, libros encuadernados en cuero, figuras religiosas. Otros eran más difíciles de identificar, cubiertos con lo que parecía cera derretida y manchas negras. Uno de los peones, Ernesto, juró haber visto unas figuras talladas con símbolos que no reconocía. Yo me acerqué con mi cámara para documentar. No quise preocupar al resto, pero esas tallas no eran cristianas. El túnel se extendía unos 50 metros y terminaba en una compuerta de madera podrida. Detrás de ella había una especie de sala abovedada. Lo primero que llamó nuestra atención fue el altar de piedra al centro, rodeado de restos de candelabros oxidados, lo que parecía un brasero y una cruz invertida, no de metal, sino tallada en hueso. El aire era más denso ahí abajo. Un silencio sordo lo envolvía todo. Esa noche nadie quiso hablar del tema. Algunos del equipo dijeron que no debíamos seguir bajando, que había energías pesadas. Margarita, que era la más escéptica, solo dijo que era un sitio de culto antiguo, posiblemente usado clandestinamente durante la época virreinal por alguna secta prohibida. Yo traté de racionalizarlo igual, pero en el fondo algo no me cuadraba. Al tercer día, seguimos limpiando y documentando el lugar. Uno de los albañiles, Gilberto, encontró una trampilla de hierro en el suelo. Estaba oxidada, pero logramos abrirla con palancas. Bajaba aún más, y aquí es donde todo se descompuso. La segunda cámara era distinta, más tosca, de piedra sin labrar. El olor era insoportable, como si el aire hubiese estado encerrado por siglos junto con algo podrido. Había restos de muebles, herramientas oxidadas y una especie de mesa quirúrgica. En las paredes, unas marcas talladas a mano, una combinación de letras y símbolos que nadie reconoció. En una esquina, había una figura de tamaño natural cubierta con un manto de lino mohoso. Pensamos que era una estatua, pero cuando Ernesto intentó levantar el manto, gritó y cayó de espaldas. Debajo no había nada sólido. El manto estaba vacío. Desde ese día, comenzaron los problemas. Ernesto renunció. Dijo que no podía dormir, que escuchaba golpes desde dentro de las paredes de su casa. Gilberto tuvo un accidente menor. Se fracturó el tobillo al tropezar en el campamento. Margarita empezó a tener migrañas intensas cada vez que bajaba al túnel.
yo comencé a notar que mi reloj siempre se detenía exactamente a las 4:43 cada vez que entraba a la segunda cámara. Fue entonces cuando tomé una decisión. Debíamos cerrar ese acceso, documentarlo, reportarlo y sellarlo. Pero ya era tarde. Una noche, regresé a la catedral para recoger unas herramientas que habíamos olvidado. No había nadie más. Las puertas estaban cerradas. Bajé al túnel sin pensarlo, como si algo me empujara a hacerlo. Cuando llegué a la cámara inferior, todo estaba igual, salvo por un detalle. La figura cubierta había desaparecido. El manto estaba tirado en el suelo. Subí corriendo, pero la escalera parecía no terminar nunca. El aire era espeso, sofocante. Sentía que algo me seguía, aunque no podía verlo. Solo al llegar al primer nivel y ver la luz tenue que venía del nicho, sentí que podía respirar de nuevo. Después de esa noche, clausuramos el túnel con concreto armado. Informamos a las autoridades del hallazgo, pero omitimos varios detalles. Dijimos que era una antigua cripta jesuita abandonada. Nadie quiso indagar más. El proyecto se concluyó semanas después, pero nadie volvió a mencionar el túnel. Margarita pidió su traslado. Los peones que quedaron pidieron trabajar solo de día. Yo no he vuelto a dormir con la puerta del closet cerrada. No he vuelto a mirar el altar mayor sin recordar lo que encontramos debajo. Y cada vez que camino por el centro de Morelia y veo alguna de esas casas antiguas, me pregunto si también estarán conectadas por túneles, si habrá más entradas selladas bajo la ciudad. A veces creo escuchar golpes detrás de las paredes en mi estudio, siempre a la misma hora, 4:43, y aunque nadie me lo ha dicho, sé que la figura del manto no era una estatua, era algo que nos observaba desde hace siglos, y al abrir ese túnel, le abrimos paso de nuevo a esta ciudad, una ciudad que se calla, pero recuerda. Morelia, Michoacán. Octubre del 2024. Me llamo Adrián. Estudio medicina en la Universidad Michoacana y estaba en el 6º semestre cuando ocurrió todo esto. En esa etapa de la carrera, uno ya tiene medio pie dentro de los hospitales y el otro aún atorado en clases y tareas. Fue en una de esas semanas pesadas, cuando el estrés de los exámenes finales nos traía al borde del colapso, que a Julio se le ocurrió la brillante idea. ¿Qué onda? Nos rifamos una noche en el Hospital Civil Viejo. Todos nos reímos al principio. El edificio, que lleva abandonado desde hace más de una década, está a unas calles del centro histórico, entre la calle Bartolomé de las Casas y Pino Suárez. Una estructura gris, enorme, con ventanas rotas y grafitis en las paredes. Las leyendas urbanas abundan, que si ahí experimentaban con pacientes, que si hubo muertes extrañas durante el terremoto del 85, que si el sótano está clausurado por motivos de seguridad. Pero nosotros éramos estudiantes de medicina, no chiquillos. Nada de eso nos daba miedo. O eso decíamos. Éramos 5. Julio, Alma, Dani, Jorge y yo. Julio fue el que llevó las linternas y las cervezas. Dani consiguió las llaves, o algo parecido. Su tío trabaja en Protección Civil y había conseguido acceso para documentar el estado de la estructura. Mentira, claro, pero bastó. Llegamos un viernes por la noche, poco antes de las 9. El sol ya se había escondido, pero aún había luz en el cielo. El aire olía a humedad y eucalipto, de esos árboles enormes que crecen en la zona. Las rejas oxidadas del hospital se abrieron con un chirrido tan largo y metálico que Alma se rió nerviosa. Parece película de terror de los 90, dijo, con su linterna temblando ligeramente. Pasamos por la entrada principal, cruzando un vestíbulo con mosaicos rotos y manchas en las paredes que no quise mirar de cerca. Los cristales de las ventanas crujían con el viento. A cada paso, el eco de nuestros zapatos nos hacía parecer más acompañados de lo que estábamos. Nos instalamos en lo que fue la sala de urgencias. Julio sacó las cervezas, encendimos unas velas y comenzamos a grabar con los teléfonos. Exploración urbana, lo llamaban ahora en redes. Al principio fue puro juego. Dani narraba como si fuera documental de Netflix. Jorge fingía ser un paciente poseído. Reíamos, hacíamos bromas, tomábamos fotos. Incluso subimos un video corto con el hashtag #HospitalMoreliaChallenge. Pero conforme la noche avanzó, algo cambió. Todo empezó con un detalle que nadie notó en el momento.
Una camilla. Estaba junto a la entrada de la antigua sala de cirugía. No debería haber camillas ahí. Estábamos seguros de que esa zona ya estaba completamente vacía. Lo recordábamos porque ahí tomamos la primera selfie grupal. Revisé la imagen en mi celular. No había camilla. No hasta que regresamos una hora después. ¿Alguien la movió?, pregunté. ¿A quién se le ocurre? Está oxidada y pesa un chingo, dijo Jorge. Nos encogimos de hombros y seguimos. Pensamos que tal vez alguien más había entrado. Julio insistió en revisar todo el segundo piso. Y subimos. El segundo nivel era peor. Las habitaciones estaban llenas de escombros, las puertas desvencijadas, las paredes cubiertas de pintas. Pero lo más extraño era que ahí, el aire no se movía, ni una corriente. Y sin embargo, el sonido de pasos, lejanos pero rítmicos, empezó a escucharse con claridad. 1, 2, pausa. 1, 2, pausa. Nos quedamos callados. Hasta Julio, que no callaba ni dormido, dejó de hablar. ¿Lo escucharon?, preguntó Dani, en voz baja. Sí, dijimos casi al unísono, pero no había nadie. Revisamos todas las habitaciones. Nada. Decidimos volver al primer piso. Fue en ese momento que notamos algo más. Jorge ya no estaba con nosotros. ¿Se fue al baño o qué?, preguntó Alma, visiblemente tensa. Buscamos en todos lados. Lo llamamos. Revisamos el grupo de WhatsApp. Sin respuesta. El tono cambió. Ya nadie se reía. Salimos al patio trasero del hospital, donde las ambulancias alguna vez estacionaban. Y ahí estaba Jorge, parado en silencio frente a la antigua sala de rayos X. Nos acercamos. ¿Qué haces aquí, idiota?, le gritó Julio. Jorge no respondió. Se giró lentamente hacia nosotros. Sus ojos estaban muy abiertos, fijos. Su respiración era entrecortada. No hablaba, solo tenía la mirada clavada en un punto detrás de nosotros. Me giré, pero no vi nada. Ni ruidos, ni sombras, nada. Volvimos todos juntos al vestíbulo. Nadie dijo nada durante al menos 15 minutos. Las cervezas quedaron intactas. Finalmente, Jorge habló. Vi algo, pero no era un fantasma ni una sombra. Era alguien, un tipo con bata. No tenía rostro. Bueno, sí, pero estaba cubierto, como con vendas. Se metió al quirófano. No hizo ruido, solo estaba ahí. Estás diciendo mamadas, dijo Julio, pero su voz sonaba forzada. No, güey, no es un susto, está adentro. No sabíamos si creerle, pero el silencio, denso, casi físico, nos empujó a largarnos de ahí. Julio, aún con algo de valentía fingida, dijo que debíamos verificar que no hubiera nadie más, que no fuera un indigente o algo peor. Volvimos a entrar, esta vez más rápido. Entramos al quirófano, vacío. Frío, pero había algo más, una bata médica, tirada en el suelo, con manchas secas que por el color bien podían ser sangre. También una carpeta con papeles dispersos, todos fechados entre 1981 y 1983. Historias clínicas, todas con una anotación similar al final. Paciente no dado de alta, reubicación pendiente. Un ruido metálico nos hizo correr. Alguien o algo cerró la puerta principal del hospital. Corrimos escaleras abajo, cruzamos los pasillos y salimos por el costado, brincando una ventana rota. La reja estaba abierta, pero no recordábamos haberla dejado así. Nos fuimos cada quien a su casa. Jorge no habló por 2 días. Después nos reunimos para decidir si subíamos el material a redes. Revisamos los videos. Todo normal, hasta la grabación de la sala de cirugía. En un instante, mientras Julio enfocaba la camilla, se ve claramente una figura parada detrás de él. Un segundo, tal vez menos. No tenía rostro. Borramos todo. Jorge dejó la carrera 2 semanas después. Nadie volvió a hablar del tema en voz alta. Pero yo aún tengo la bata. La guardé sin querer entre mis cosas. A veces la encuentro en diferentes lugares. En mi closet, en la silla, sobre la cama. Nunca me atrevo a tirarla. Siento que si lo hago, algo vendrá a buscarla, y no quiero estar en casa cuando eso pase. Me llamo Andrés. Nací en Tzintzuntzan, un pueblo a la orilla del lago de Pátzcuaro, donde los días son lentos, las noches más frías de lo que parecen, y los viejos cuentan historias como si fueran verdades. Desde niño supe remar antes que manejar bicicleta.
Mi abuelo decía que el lago tenía memoria, que guardaba secretos de siglos y que no era agua lo que lo llenaba, sino los suspiros de los que se fueron sin despedirse. A veces me río de eso, pero otras no tanto. Me dedico a la pesca. Desde hace más de 20 años salgo con mi canoa de madera todas las mañanas, antes del amanecer. Pesco charales, carpas y a veces tilapias si la suerte acompaña. La vida no es fácil, pero me basta, o al menos me bastaba, antes de que comenzara a verla. Fue a finales de octubre. Las mañanas ya eran brumosas y el viento bajaba más frío desde el cerro. Esa mañana estaba solo. Mi compadre Eliseo no pudo acompañarme porque su esposa se había enfermado. Salí igual, con mi gorra, mi impermeable viejo y mi canasta. Al llegar al centro del lago, lancé la red con el brazo firme de siempre y me senté a esperar. Fue entonces que la vi por primera vez. Estaba parada, muy quieta, en uno de los pequeños islotes de tule que apenas flotaban en el agua. Vestía algo blanco que parecía moverse con el viento. Desde donde estaba no podía verle el rostro, solo sabía que no debía haber nadie ahí. Nadie cuerdo se para en esos montones de vegetación podrida. Es inestable, peligroso, y sin embargo, ahí estaba. Pensé en remar hacia ella para advertirle, pero cuando volví a mirar, ya no estaba. Esa noche no dormí bien. Soñé con el agua, con un sonido como de pies descalzos caminando por madera mojada. Me desperté con los pies fríos y una sensación rara en el pecho. Pensé que solo había sido el cansancio. Los días siguientes la seguí viendo, siempre al amanecer, siempre sola, de pie en el agua o en los islotes. Una vez incluso me pareció verla entre la bruma, sentada en mi canoa, con el cabello largo y mojado pegado a la cara. Pero cuando parpadeé, ya no estaba. Intenté contárselo a Eliseo, pero solo se rió y me dijo que llevaba mucho sin tomar vacaciones, que a lo mejor era el cansancio o el frío que se mete hasta los huesos. Pero yo sabía que no. Había algo más. Una tarde fui al muelle a tomar un trago con don Leandro, un anciano que vendía atole desde tiempos de la Revolución, o eso decía. Cuando le mencioné a la mujer, se quedó callado un rato y luego me dijo en voz baja: «La miringua». No pregunté, solo lo miré esperando que siguiera. Así le decían a una mujer que hace mucho se arrojó al lago por un amor que nunca llegó. Dicen que su alma se quedó atrapada, pero no es un fantasma, no como en las películas. Es como una idea que se mete en la cabeza, la empiezas a ver, a pensar en ella, y de repente ya no puedes dejar de buscarla. Y cuando te das cuenta, ya no estás aquí, te perdiste tú solito. Me reí, quise reírme. Pero esa noche soñé con ella otra vez. Esta vez estaba en mi cama, parada junto a la ventana. No me hablaba, solo me miraba con unos ojos oscuros que no brillaban. Empecé a beber. Primero era una cerveza por la noche, luego 2, luego mezcal, lo que fuera. Cada vez que cerraba los ojos, la veía. El lago empezó a darme miedo, pero no podía dejar de ir. La buscaba. Me lo repetía en silencio mientras remaba. Solo quiero verla de cerca. Perdí clientes. Mi esposa se fue una semana con su hermana en Quiroga. Dijo que ya no me reconocía, que hablaba dormido, que me levantaba a mitad de la noche y salía descalzo a ver el agua. Yo no me acuerdo de eso, pero una mañana desperté en la lancha, mojado hasta las rodillas, con los labios partidos y una sensación horrible de haber estado a punto de morir. Entonces lo decidí. Iba a ir al centro del lago, justo donde la había visto por primera vez, sin redes, sin compadre, sin decirle a nadie. Esa madrugada estaba tan oscuro que ni las luciérnagas salieron. El lago estaba en calma, como si supiera que venía por él. Remé con fuerza. Me costaba trabajo mantener la vista fija. Cada sombra parecía moverse, pero cuando llegué, ahí estaba, parada sobre un islote, el vestido blanco flotando en el aire. Me miraba. Esta vez me miraba, y no tenía rostro, no porque estuviera desfigurado, sino porque simplemente no había nada. Me bajé de la lancha, no sé por qué lo hice, el agua me llegaba a los muslos. Caminé hasta que el tule crujió bajo mis pies. Quise hablar, pero no salió nada, y entonces ella alzó el brazo y me señaló.
No recuerdo cómo regresé, solo que desperté en casa de Eliseo, envuelto en cobijas, con fiebre. Me dijeron que me encontraron delirando, hablando en purépecha antiguo. Yo no hablo purépecha. Estuve 2 semanas sin salir, perdí peso, la cara se me afiló, los ojos hundidos. Soñaba con agua negra, con canoas que se hundían solas, con voces que no eran mías. Después de eso, dejé la pesca. Vendí mi lancha, me metí a trabajar como ayudante en una panadería. Casi no hablo, pero a veces, cuando camino por el malecón y el viento viene del agua, la veo, no en el lago, en los reflejos de los cristales, en el agua de las cubetas, en el fondo de una taza de café, siempre de blanco, siempre esperando. No sé si fue la miringua, o si fue algo en mi mente, pero aprendí que hay cosas que no deben buscarse, aunque te llamen con dulzura, y el lago, desde entonces, no me quiere de vuelta. Me llamo Mateo, tengo 24 años y nací en un rancho cerca de Apatzingán, Michoacán. Desde que tengo memoria, la vida ha sido trabajo bajo el sol y manos sucias de tierra. Nunca fui a la universidad, apenas terminé la secundaria, pero siempre supe hacer rendir el machete y el azadón. Mi familia siempre ha vivido del campo. Nos tocó de todo: mango, limón, guayaba, lo que dejara más ese año. Todo empezó a torcerse a mediados de julio, cuando entré a trabajar en unas tierras que estaban siendo retomadas por un nuevo patrón. El rumor era que un grupo pesado había comprado hectáreas enteras entre Parácuaro y Tancítaro. Nadie decía nombres, pero todos entendían. Es gente de allá arriba, decían en voz baja, señalando con el mentón hacia la sierra. El dinero era bueno, más de lo que pagaban en otros campos. Así que cuando mi primo Toño me dijo que había trabajo, no dudé. Toño y yo crecimos juntos, éramos casi hermanos. Él era más lanzado, más valiente, o eso pensaba yo. Cuando me llevó por primera vez a esas tierras, me sorprendió lo bien organizadas que estaban. Tractores nuevos, sistema de riego moderno, un campamento con comida caliente todos los días. Pero había una condición: no se podía andar husmeando. Cada quien tenía asignada su zona, y ahí debías quedarte. Si te tocaba sembrar, no cruzabas al área de corte. Si estabas podando, no preguntabas qué hacían los que andaban allanando terreno. Las primeras semanas todo fue normal. Trabajo duro, pero bien pagado. Por las noches, Toño y yo nos quedábamos en el campamento, echándonos unas caguamas mientras escuchábamos música en su celular. A veces hablábamos de irnos a Estados Unidos, como tantos, pero esas pláticas se fueron apagando. Un día Toño desapareció, así, sin más. No regresó al campamento después del turno. Pensamos que se había ido al pueblo sin avisar, pero no volvió al día siguiente, ni al otro. Preguntamos con los encargados, pero se limitaron a decirnos que se había ido por voluntad propia. No nos dejaron hablar más. A mí me dijeron que no insistiera, que era mejor no meterse en asuntos ajenos. No lo entendí hasta que vi lo que vi. Fue un viernes por la tarde, me habían cambiado de zona, ahora me tocaba limpiar unas parcelas que quedaban lejos del resto. La tierra ahí era dura, y las raíces parecían no querer dejarse arrancar. Me puse a trabajar desde temprano, pero al mediodía, mientras desenterraba un tronco seco, sentí que algo cedía diferente. No era una raíz. Con la pala, removí la tierra con cuidado. Primero salió una tela, luego, un pedazo de piel. Me paralicé. No quise seguir, pero mi cuerpo actuó por inercia, como si no pudiera detenerme. Saqué más tierra hasta que la forma fue inconfundible. Un brazo humano, con una camisa azul que reconocí de inmediato. Toño tenía una camisa igual, exactamente igual. Retrocedí, tropezando con la pala. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera salirse. No supe cuánto tiempo estuve ahí parado, mirando la tierra removida, hasta que escuché el motor de una camioneta acercarse. Me escondí entre los árboles, cubriéndome con la maleza. Era una de las camionetas del patrón. Vi como 3 hombres se bajaban, todos armados, y comenzaron a caminar directo hacia el lugar donde había cavado. Uno de ellos, al ver la tierra removida, chistó entre dientes. Ya lo andaban sacando, dijo, mientras encendía un cigarro. Los otros no dijeron nada. Uno se puso a cavar de nuevo, con rapidez. Otro sacó una lona negra de la camioneta. Cuando terminaron, recogieron los restos, los envolvieron y los subieron a la batea. «Hay que buscar al que andaba aquí», escuché que decía uno. «Esto no se mueve solo».
Me quedé en silencio, conteniendo la respiración. No se fueron de inmediato, estuvieron revisando la zona, como si olfatearan mi presencia. El miedo me tenía helado. Cuando al fin se alejaron, no volví al campamento. Caminé durante horas hasta llegar al rancho de mi tío, en la carretera vieja a Buenavista. No dije nada esa noche, solo me encerré en un cuarto sin ventanas y no dormí. Al día siguiente le conté todo a mi tío, y juntos fuimos a buscar a un contacto de confianza en Apatzingán, un reportero, un tipo que ya había documentado cosas similares, pero que estaba más curtido que muchos policías. Me pidió detalles, nombres, lugares, le di todo lo que recordaba. Me prometió que lo investigaría, que lo haría público. 3 días después, su coche apareció quemado en un paraje rumbo a Aguililla. Ahí fue cuando empezaron las llamadas. Primero al teléfono de mi tío, luego al de la casa de mis padres. Voces anónimas que solo decían cosas como, mejor quédate callado, o, tu familia está bonita, cuídala. No sabíamos cómo habían conseguido los números. Yo me fui de inmediato a casa de una tía en Uruapan. Pensé que allí estaría más seguro. Me equivoqué. Una noche, mientras regresaba de la tienda, vi una camioneta estacionada frente a la casa. 2 hombres encapuchados estaban en la banqueta, como esperándome. No dijeron nada, solo me miraron. Uno de ellos alzó la mano y me mostró una foto. Era Toño, vivo, sonriendo, junto a mí. No queremos problemas, muchacho, dijo. Pero los curiosos no duran mucho. No volví a casa de mi tía. Huí, así, sin ropa, sin documentos, sin rumbo. Dormí en terminales, en parques, hasta que llegué a Morelia. Ahí, un conocido me ayudó a esconderme. Cambié de nombre. Empecé a trabajar como ayudante en una bodega de abarrotes. Nadie sabía quién era. Nadie debía saber. Pasaron meses, muchos. A veces soñaba con los surcos de tierra removida, con los ojos vacíos de Toño, con los relojes que parecían detenerse cuando cavaba. Soñaba con la voz de mi madre diciéndome que todo estaría bien, aunque yo sabía que ya no lo estaría nunca más. Hace poco, alguien tocó la puerta de la bodega. Era un hombre con gorra, camisa a cuadros, rostro común. No parecía amenazante. Me entregó un sobre sin decir palabra. Dentro solo había una foto. Yo, trabajando en el campo, ese mismo día. Y al reverso, escrito con letra apretada, donde trabajas, descansan los que hablaron antes. Desde entonces no duermo. Trabajo, como, camino, pero siempre con un ojo en la espalda. Sé que no tengo escapatoria. Sé que un día volverán. Porque aquí, en Michoacán, la tierra guarda secretos. Y cuando alguien los desentierra, la tierra los reclama. Yo solo cavaba zanjas, pero terminé desenterrando el silencio. Me llamo Clara. Tengo 43 años. Vivo en la colonia Lázaro Cárdenas, en Apatzingán, Michoacán. Y juro por lo más sagrado que todo lo que voy a contar aquí ocurrió tal y como lo viví. No hay fantasmas, ni apariciones, ni monstruos, solo gente. Gente real, y eso es lo que da más miedo. A lo largo de los años he aprendido a leer el silencio de mi barrio. Uno cree que es normal que todo esté quieto a ciertas horas, pero no. Hay silencios que no son paz, sino advertencia. Aquí, en esta colonia, los perros no ladran porque estén dormidos, es porque tienen miedo. Desde hace unos meses, entre las 2 y las 4 de la madrugada, una camioneta blanca sin placas circula por las calles polvosas de Apatzingán. No hace ruido, como si flotara. A veces se detiene unos segundos frente a una casa y sigue su camino. Y a la mañana siguiente, alguien falta. La primera fue la hija de doña Elvira, una muchachita que ayudaba en una panadería. Luego un chavo que vendía elotes por la noche. A veces desaparecen señores ya mayores, otras veces jovencitos, siempre uno por noche, nunca 2, como si alguien hubiera dicho, hoy toca este. Cuando empezaron las desapariciones, la gente murmuraba, pero nadie decía nada fuerte. Aquí aprendimos que hablar más de la cuenta no trae nada bueno, pero yo no podía quedarme callada. Mi hijo Mateo tiene 16 años y últimamente le ha dado por salir con sus amigos en la noche. Ya saben cómo son a esa edad. Me prometía que solo iba a la tiendita o a la cancha, pero volvía hasta las 12 o 1. Una noche, hace 2 semanas, estaba acostada cuando escuché el motor de una camioneta que se detenía frente a mi casa.
Me asomé por la rendija de la ventana sin prender la luz. Era blanca, sin placas, los faros apagados, solo la luz tenue del alumbrado público le daba forma. Se quedó ahí, estacionada, sin moverse, durante al menos 5 minutos. Yo no respiraba, tenía el corazón hecho un tambor. No pasó nada. Al día siguiente todo seguía igual. Pero una cuadra más abajo, en la esquina de la calle Emiliano Zapata con Vicente Guerrero, desapareció un niño de 14 años. Entonces lo decidí. No iba a dormir más por las noches, no hasta entender qué estaba pasando. Pasé las siguientes noches tomando café, en vela, sentada junto a la ventana, con las cortinas apenas entreabiertas. Me aprendí el sonido de todos los coches que pasan a esas horas. El del carnicero que se va temprano a Uruapan. El del patrullero viejo que siempre pasa con las luces apagadas. Pero la camioneta blanca, esa era otra cosa. No hacía ruido, no tenía ritmo. A veces aparecía a las 2:30, otras veces casi a las 4. La sexta noche, la vi de nuevo. Avanzaba lento, como buscando algo. Se detuvo frente a la casa de mi vecina, la señora Mari, donde vivía su nieto, un muchacho de preparatoria. Estuvo ahí, inmóvil, 5 minutos. Luego siguió y desapareció. Al día siguiente, el nieto de la señora Mari ya no estaba. Cuando la señora fue al MP, le dijeron que seguramente se había ido por su cuenta. Los jóvenes así son, le dijeron. Yo lo sabía. Todos lo sabíamos. Nadie se va sin llevarse el celular, la cartera, los tenis buenos. A ese muchacho se lo llevaron, como a los demás. La noche siguiente fue distinta. Me quedé despierta con un cuchillo de cocina en la mano. No tenía sentido, lo sé, pero necesitaba sentir que podía defender a Mateo si pasaba algo. A las 3:15, llegó. La camioneta blanca se detuvo justo frente a mi casa. Las luces estaban apagadas. Apenas alcanzaba a distinguir su forma por la luz amarilla del poste de la esquina. Por un momento pensé que tal vez no me había visto, pero entonces, una de las puertas traseras se abrió. Un hombre bajó. No llevaba uniforme, ni placa, ni nada que lo identificara, solo una camisa de mezclilla y gorra. Caminó hacia mi reja, despacio, como si supiera que no tenía que correr, como si supiera que nadie iba a salir a detenerlo. Yo no podía moverme. Quería gritar, pero tenía la garganta cerrada. Se detuvo frente a mi portón, miró hacia mi casa, luego sacó algo del bolsillo, un papel. Lo desdobló, lo miró y volvió a guardarlo. Después de eso, se subió a la camioneta y se fueron. No sé cómo hice para no gritar. Amaneció, y Mateo seguía dormido. No lo toqué. Solo me senté en su cama y lloré como no había llorado en años. Fui al mercado esa tarde. Como siempre, la gente hablaba en voz baja. Pero una señora, de las que venden pan, me dijo algo que me heló la sangre. La lista es larga. A veces se equivocan de casa, pero regresan. No hay nadie que los detenga. Esa noche ya no me quedé adentro. Me senté afuera, envuelta en una cobija, con un machete viejo entre las piernas. Tenía el teléfono de una tía en Guadalajara listo para marcar. Ya tenía un plan. Si esa camioneta regresaba, nos iríamos al día siguiente. No pensaba esperar a que se llevaran a mi hijo. A las 2:57 de la mañana, escuché el motor. Pero esta vez, algo era distinto. No venía sola. Desde la otra calle, se escucharon motos, 3, tal vez 4, conducidas por muchachos, de esos que uno no quiere ver en su calle después de medianoche. La camioneta se detuvo frente a la casa de enfrente. Un chavo de 20 años vivía ahí con su abuela. Él había estado en el penal y había salido hacía un mes. De la camioneta bajaron 2 hombres. Llevaban pasamontañas. Tocaron la puerta, suave. Nadie abrió. La reventaron. Escuché gritos, luego 2 disparos. Me cubrí la boca para no hacer ruido. Mis piernas temblaban. Las motos se acercaron y los tipos salieron con el muchacho arrastrado de los brazos. Lo subieron y se fueron. En menos de 30 segundos, la calle quedó en silencio. Y entonces lo entendí. No era al azar. Tenían una lista y la estaban siguiendo. Mateo estaba en esa lista. No sé por qué, no sé cómo. Tal vez porque hace meses subió unas fotos con un amigo que ahora está metido con gente pesada. Tal vez alguien le marcó el nombre sin razón, pero estaban viniendo por él. Solo se habían equivocado de día. Al amanecer, metí todo lo que pudimos en una mochila. Fui al banco, saqué lo poco que tenía, y en cuanto fue seguro, nos fuimos en un autobús rumbo a Colima, donde tengo una prima. No dejé notas, no me despedí, nada.
A veces me pregunto si la camioneta blanca siguió pasando por la calle donde vivíamos, si después de nuestra partida alguien más desapareció, pero lo que más me atormenta es pensar en la lista, en cuántos nombres habrá todavía, y en cuántas madres como yo siguen esperando despiertas cada madrugada, rogando que no se detenga esa maldita camioneta frente a su casa, porque cuando lo hace, ya es demasiado tarde. Todo comenzó con un simple post. Mi compa Adrián siempre había sido de los que no se callaban nada. Tenía 17 años como yo, y desde segundo de prepa ya se metía en debates en clase, sobre todo si el tema era corrupción o abuso de poder. Vivíamos en Uruapan, Michoacán, en una colonia común, ni muy pobre ni muy rica, con calles empedradas, tienditas cada 3 esquinas y el clásico puesto de tacos en la esquina que huele a grasa desde 3 cuadras antes. La publicación fue sencilla. Adrián compartió una nota de un periódico local donde se hablaba de una posible red de desvío de fondos en el municipio. Nada raro para nosotros. Lo diferente fue que etiquetó directamente al regidor Julián Barragán con el comentario: ¿y este señor cuándo va a explicar en qué se gastó los millones del parque que nunca construyeron? Horas después, el post desapareció. Y Adrián también. No fui el único que lo notó. Su jefa, doña Rosa, publicó en Facebook que no sabían nada de él desde la noche anterior, que no había llegado a dormir, que no contestaba el teléfono, que si alguien lo había visto después de salir de la casa de su novia, que se reportara. Yo no me asusté de inmediato. Pensé que a lo mejor se había ido a Morelia con algún primo, o que se estaba haciendo el interesante para sacarle un susto a su mamá. Pero pasaron 3 días y no hubo noticias. Entonces, revisé su perfil otra vez. Encontré algo raro. Todos sus posts críticos habían desaparecido. Hasta los de meses atrás, donde cuestionaba a la policía municipal por golpear a unos chavos afuera de un bar. Todo limpio, como si alguien hubiera hecho borrón total. Eso fue lo que me hizo sospechar de verdad. Empecé a preguntar, primero con su novia, Brenda, que dijo que Adrián la había dejado en su casa como a las 9:30 de la noche, que iba rumbo a su casa caminando, como siempre, por la calle Prolongación Morelos, solo unas cuadras, que no vio nada raro. Luego con los vecinos, doña Cata, que siempre se sienta afuera con sus nietas, me dijo que sí lo vio pasar esa noche, iba mirando el celular, no llevaba audífonos. Después, nada. Ningún grito, ningún coche raro, simplemente se esfumó. Lo reportamos a la policía, hicieron lo mínimo. Tomaron su foto, preguntaron si tenía enemigos, si usaba drogas. Luego dijeron que seguro se había ido por su cuenta. Y ya, pero algo no cuadraba. Así que me metí a su laptop. No fue difícil. Conocía su contraseña desde la secundaria. Chivas 2010. Revisé todo. En su correo encontré capturas de pantalla de varias conversaciones en Messenger, Twitter, hasta notas de voz donde hablaba con otros chavos de la prepa. Todos se quejaban de lo mismo: amenazas, bloqueos, publicaciones borradas, mensajes directos de cuentas anónimas que decían cosas como «mejor cállate» o «tienes familia, ¿no?». Entonces me di cuenta de algo más raro. Varios de esos chavos también habían desaparecido en el último año. No salía en las noticias, claro, pero uno había dejado de ir a clases. Otro se cambió de ciudad repentinamente. Una morra había sido sacada de la escuela por su papá, y nadie la volvió a ver. Adrián los estaba investigando. Tenía todo en una carpeta que se llamaba Listas Negras. Era más grande de lo que creí. No sabía qué hacer, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Fui con el profe Mario, nuestro maestro de historia. Él también se quejaba de los políticos, aunque más por lo bajo. Le conté todo. Me pidió que no me metiera en líos, que eso era peligroso, que mejor esperáramos. No podía. La noche siguiente decidí caminar por donde Adrián desapareció. Fui solo. Eran las 10, la calle tranquila, con los postes titilando como siempre. Al pasar frente a una casa abandonada, una de esas con portón oxidado y maleza creciendo por todos lados, escuché un clic. Era una cámara. Me detuve. Otra más estaba oculta en el poste de luz, y en la esquina, una camioneta negra apagó las luces apenas pasé. Me fui caminando normal, sin correr, sin voltear. Al llegar a casa me temblaban las manos. Empecé a revisar los perfiles de los otros chicos que Adrián había guardado. 1, Ramiro,
Tenía una tía en Zitácuaro. Le escribí desde una cuenta falsa. Me respondió con una voz temblorosa. Me dijo que Ramiro no estaba de viaje, como decía su familia, que había desaparecido después de publicar un video donde acusaba al secretario de Seguridad Pública de amenazar a su primo, que la policía fue a su casa antes de que desapareciera, y que desde entonces nadie quería hablar del tema. Me pasó un nombre, Juan Pablo Ortega. Ese tipo estaba en todos los casos, dijo la tía. Y siempre llega antes que la policía. Busqué su nombre. Era un asesor de inteligencia municipal, según el portal del ayuntamiento. Nadie sabía exactamente qué hacía. No tenía redes sociales. Su foto parecía sacada de un archivo militar viejo. Y su rostro me pareció familiar. Una semana después, me llegó un mensaje anónimo. Sabemos lo que estás haciendo. No sigas. No era paranoia. Me hackearon el celular. Aparecieron llamadas que no hice, mensajes que no escribí. Una noche, salí de clases y encontré mi bicicleta con una hoja clavada en el asiento. Estás en la lista. Fui con Brenda, le enseñé todo. Ella lloró, me pidió que lo dejara. Me abrazó como si fuera la última vez. Esa noche no dormí. Me la pasé revisando documentos que Adrián había descargado. Hojas de Excel con nombres, capturas de contratos públicos falsificados, rutas de vigilancia. Juan Pablo Ortega aparecía en todas partes, pero nunca como autor, siempre en copias, menciones, notas de pie. El último paso fue la página de denuncias anónimas. Subí todo, archivos, capturas, grabaciones, bajo un alias, Gallo Negro, y luego me escondí. Apagué el celular. Me mudé con un tío al sur del estado. Dejé la escuela unas semanas. A los 3 días, salió en los medios nacionales. Joven revela red de desapariciones en Michoacán, vinculadas a funcionarios locales. Nadie mencionó a Adrián por nombre, pero yo sabía que esa era su voz en los audios, que ese era su trabajo. Días después, se anunció que Juan Pablo Ortega estaba bajo investigación, pero no se supo más. Nunca encontraron a Adrián. Pero encontré algo de él, una libreta que dejó en mi mochila el último día que nos vimos. Tenía una frase escrita con plumón rojo: si desaparezco, que mi silencio no valga más que mi voz. Y no valió, porque lo seguimos diciendo, porque no pudieron callarlo del todo, porque aunque el miedo sigue presente, hay historias que no se pueden enterrar, ni siquiera en Michoacán. Me llamo Marcos. Llevo manejando taxi de sitio desde hace más de 15 años. De esos que todavía cargamos el radio en el tablero, de los que paramos afuera de la terminal de autobuses o frente al mercado esperando la suerte. Me conocen por ser de los que no preguntan mucho. Mientras pagues y respetes, yo te llevo a donde digas. Eso fue antes de Capacuaro, antes del encargo que me cambió la vida. Todo comenzó un jueves, a eso de las 8 de la mañana. El sol apenas había salido entre los cerros, y la tensión se podía cortar en el aire. Michoacán estaba otra vez prendido. Desde Apatzingán hasta Uruapan se habían levantado bloqueos carreteros. La Guardia Nacional se había enfrentado con la policía comunitaria, y las carreteras estaban más vigiladas que nunca. Algunos tramos estaban totalmente cerrados, otros eran territorio sin ley. Nadie sabía quién tenía el control. Aún así, yo tenía que trabajar. No me podía dar el lujo de parar. Mi hija necesitaba dinero para la escuela y el coche. Un Tsuru viejo color blanco, ya daba las últimas. Estaba en la base del centro de Uruapan cuando se me acercó un hombre, moreno, con gorra negra, chamarra de mezclilla y esa mirada que no busca conversación. Me preguntó si podía llevarlo a Capacuaro, por la brecha. Le dije que estaba difícil por los retenes, pero que si se animaba, yo conocía una ruta por el Sabino y la Loma Larga. No era la más rápida, pero era la menos vigilada. Me pagó en efectivo, 3 veces más de lo que costaba el viaje. Nomás cargo unas cosas, me dijo, sacando del callejón 2 hieleras grandes y una mochila negra. Las metió en la cajuela. No rechisté. Cuando el dinero es bueno, uno aprende a no mirar. Nos fuimos. La carretera libre a Paracho estaba semivacía, salpicada de camionetas con hombres armados, jóvenes con pasamontañas y radios. Algunos me hacían señas para que me detuviera, pero el pasajero sacaba la mano por la ventana y hacía un gesto, como un saludo breve. Lo reconocían, lo dejaban pasar. Pasamos por la comunidad de Angahuán, luego desviamos por un camino de terracería.
ni un alma. El Tsuru botaba con cada piedra, pero el silencio en el coche pesaba más que el ruido del motor. ¿Te dedicas a esto?, me atreví a preguntar. A veces. Hoy no queda de otra. Es por una urgencia. Eso fue todo. Cuando llegamos a Capacuaro, él me pidió que bajara en una casa sobre una calle de tierra, con fachada de bloc sin pintar. Afuera había una camioneta estacionada, una Tacoma gris con placas del Estado de México. Me dijo que lo esperara, que no me tardaría más de 5 minutos. Apagué el coche y me bajé a estirar las piernas. El aire olía a humo, como si hubieran quemado algo no muy lejos. La calle estaba desierta, pero desde una esquina un perro me miraba fijo, sin ladrar. A los 5 minutos exactos, el tipo salió, solo, sin las hieleras. Se veía más ligero, hasta relajado. Gracias, ya quedó, te va una lana extra, me dijo, y me pasó otros 2 billetes doblados. No me quedé a discutir, encendí el coche y nos regresamos por la misma brecha. Durante el camino no cruzamos palabra, no me pidió música, no me preguntó nada, apenas, y se despidió cuando llegamos al centro. Pensé que todo había salido bien, pero al día siguiente llegaron los rumores. Capacuaro estaba revuelto. Decían que había habido un enfrentamiento entre 2 grupos en la madrugada, que habían encontrado cuerpos en una casa abandonada, sin órganos, que la policía estatal no quería intervenir porque había temas mayores, que la Guardia Nacional solo vigilaba a distancia. No hice la conexión de inmediato, hasta que uno de mis compas, el Flaco, me llamó por teléfono. «Güey, ¿tú anduviste ayer por Capacuaro?» «¿Cómo sabes?», le respondí. «Te vieron. Dijeron que traías a un vato con hieleras. Tú sabes que dicen que encontraron, ¿no?» Mi boca se secó. Sentí como si algo me apretara la garganta. El Flaco siguió hablando, pero ya no lo escuchaba. Mi mente solo podía ver esas hieleras blancas, el líquido que había goteado por una rendija al frenar en una curva, y que yo limpié con un trapo viejo sin pensar. Ese líquido no era agua. Esa noche no dormí, ni la siguiente. Me sentía vigilado. Cada coche que pasaba frente a mi casa lo veía como una amenaza. Dejé de trabajar por unos días. Pensaba irme a Morelia, desaparecer, pero no podía, no sin saber la verdad. Busqué al hombre. Fui a la base donde lo recogí. Pregunté entre los de la zona. Nadie lo había visto, nadie lo conocía. Pero una viejita que vendía nieves en la plaza me dijo algo. Esos no son de aquí. Vienen, usan a la gente y se van. Y si supiste lo que llevabas, lo mejor es que reces, porque esa gente no deja cabos sueltos. Ese mismo día fui a la casa donde lo dejé en Capacuaro. Me costó encontrarla, pero el olor era imposible de olvidar. La casa estaba vacía, tapiada, como si nadie hubiera vivido ahí en años. Pero cuando me acerqué, vi marcas de neumáticos recientes y una mancha seca en la tierra frente a la puerta. Manchas oscuras, casi negras. Me largué. Ya no trabajo como taxista. Vendí el coche. Me mudé a Zamora con un primo. No le conté a nadie la historia completa. Solo dije que me había metido en algo feo y que necesitaba empezar de nuevo. Pero a veces, en las noches, cuando intento dormir, recuerdo el peso de esas hieleras. El silencio del hombre, su mirada cuando me pagó la lana extra, y me pregunto si fui cómplice, o si fui testigo, quizá ambas. Solo sé que en Michoacán, hay cosas que uno lleva en el coche sin saber, y cuando lo descubre, ya es demasiado tarde. Mi nombre es Julián, y conduzco un autobús de pasajeros desde hace más de 15 años. Siempre he trabajado la misma ruta, de Zamora a Los Reyes, ida y vuelta. Podría recorrer ese tramo con los ojos cerrados, sin GPS, sin preguntas. Conozco cada curva, cada bache traicionero, y hasta la forma en que cambian los árboles en cada estación. Pero lo que pasa en esa carretera de noche, eso no te lo enseña nadie, eso te lo traga. La primera vez que me pasó algo raro fue hace casi 5 años, un miércoles cualquiera. Eran poco más de las 9 cuando salimos de Zamora. No era un viaje lleno, iban unas 12 personas, casi todos callados, cabeceando con la vibración del motor. Los que suben a esa hora ya van cansados de la jornada, o simplemente buscan llegar a Los Reyes para agarrar otro camión más lejos. Pero esa noche, algo fue distinto. Lo noté porque faltando unos 20 minutos para llegar a Jacona, uno de los pasajeros se levantó, caminó hasta donde yo iba, y sin más se sentó en la escalerita junto a mí, con la mirada fija hacia el parabrisas. ¿Sabe qué hora es?, preguntó, con voz seca, sin saludar.
Las 9:20, más o menos, respondí, sin voltear a verlo. Van a subir en el entronque, y van a querer que usted no diga nada. No lo entendí. Pensé que estaba borracho, o que me estaba haciendo alguna broma. Le dije que regresara a su asiento. Se quedó ahí unos segundos más, y luego se fue sin decir palabra. Al llegar al entronque de Tinguindín, vi luces. Primero pensé que era una patrulla, pero no, eran camionetas, 2, con las luces altas, y estaban atravesadas en la carretera. Tuve que frenar. Una de las camionetas se movió para que pasara solo por un lado. Cuando avancé lentamente, un grupo de hombres armados se acercó. No tenían pasamontañas ni ocultaban sus caras. Me hicieron señas con la mano, y uno de ellos subió. «Buenas noches, chofer», me dijo con una cortesía que me heló. «No se preocupe, nomás vamos a bajar a unos». Y así, sin más, se metieron entre los asientos. Sacaron a 3 hombres. Nadie gritó, nadie preguntó. Solo escuché cómo alguien murmuraba una oración. Los bajaron con una tranquilidad escalofriante, como si esto fuera rutina. Luego, el mismo tipo que me habló al principio regresó a la cabina. «Usted no vio nada, no escuchó nada. Y si le preguntan, nomás dígales que se bajaron por voluntad propia». Asentí. Me temblaban las manos, pero no lo dejé notar. No puedes mostrar miedo. No allí. Pasó una semana, luego un mes, y volvió a pasar. Siempre en el mismo punto, siempre a la misma hora, siempre bajando a diferentes personas, a veces mujeres, a veces señores mayores. Nunca explicaban por qué, y yo nunca pregunté. Con el tiempo, la empresa lo supo. Claro que lo sabían. A uno de los supervisores le dije una vez, apenas por encima: «Están parando el camión en el entronque y se están llevando gente». Él me miró un segundo largo y solo dijo: «Tú sigue manejando, Julián, no te metas». Después de eso, nada. Pero lo que más me dolía era mirar a los ojos de los que bajaban. Algunos ya sabían, otros se negaban, lloraban, suplicaban, nunca gritaban. Los hombres armados no lo permitían. Te apuntaban con una pistola con tanto control que ni siquiera parecía amenaza. Era sentencia. A los 3 años de vivir esto, ya me era automático. Sabía cuándo frenar, sabía cómo mirar a otro lado. Me convertí en un autómata, pero eso cambió hace 2 meses. Fue un jueves. Llovía, esa lluvia fina que solo en Michoacán parece no terminar nunca. Subieron 14 personas en Zamora, entre ellas una señora con un niño dormido en brazos, otro joven con cara de estudiante, de esos que llevan mochila y libro bajo el brazo, y una pareja que no dejaba de discutir en voz baja. Todo parecía normal, pero justo antes de llegar al entronque, la señora del niño se acercó a mí. La reconocí, había subido otras veces. «Por favor, no los deje subir esta vez», me dijo, con ojos rojos. «Por favor». No supe qué contestar. ¿Cómo iba a impedirlo? Ni siquiera podía cerrar la puerta con seguro. En esa ruta, el miedo no tiene cerraduras. «Es que si se llevan a mi hijo, yo también me voy. Pero usted sabe a dónde los llevan. Usted sabe lo que hacen», me dijo casi en un susurro, mientras acariciaba al niño dormido. Quise llorar, lo juro, pero lo único que hice fue decirle que se sentara, que lo intentara. Ella me miró como si le estuviera rompiendo algo por dentro. Cuando llegamos al entronque, el ritual se repitió. Camionetas, hombres, luces altas. Esta vez, sin hablar, subieron y caminaron derecho hacia la mujer. Ella se levantó antes de que se lo pidieran, con el niño dormido sobre el pecho. Iba a bajar, pero entonces uno de los hombres la detuvo. «Él no», dijo señalando al niño. «Solo usted». Ella apretó al niño con fuerza. Otro de los hombres la jaló. Ella gritó. Fue la primera vez que alguien gritó: «No, déjenme llevarlo». El niño despertó y empezó a llorar. El tipo la empujó. Yo me levanté. Lo juro, por primera vez en 5 años me puse de pie. «Déjenla», grité desde mi asiento. «Déjenla con el niño, por el amor de Dios». Uno de ellos me apuntó, directo al pecho, y entonces el otro, el que parecía más joven, le dijo: «Ya, bájenla con todo y el chamaco». Y así lo hicieron. Ella, con los ojos hinchados, se giró una última vez antes de desaparecer entre las sombras del monte. Su mirada me partió en 2. Después de eso, no pude más. Pedí vacaciones, me negué a tomar el turno nocturno, inventé dolores en el pecho, presión alta, lo que fuera, pero la empresa insistía. «Nadie más conoce esa ruta como tú. No te hagas, Julián. Tú sabes que ellos te cuidan mientras los cuides a ellos». Eso fue lo que me dijeron. Tal cual. No me quedó de otra.
Volví, pero esta vez lo hice diferente. Llené una memoria USB con videos. Tenía una pequeña cámara escondida en el tablero, esa que usaba para grabar incidentes de tráfico. También tenía grabaciones de audio. Una vez hasta tomé una foto de una de las camionetas desde lejos. Fui tonto, lo sé ahora. Una noche antes de entregar todo eso a un periodista local, alguien tocó la puerta de mi casa. Era uno de ellos. Nunca supe cómo me encontraron. No se equivoque, chofer. Usted es parte del camino. No queremos que se salga de él. Desde entonces, ya no grabé. Ya no hablé. Y si me preguntas por qué sigo manejando, te diré lo que me dijo un viejo colega una vez. Porque si no lo haces tú, lo hará otro. Y ese otro quizá no aguante la primera noche. Hace 2 semanas bajaron a una chava de unos 20 años. Pelo corto, mochila de universidad. Antes de que se la llevaran, me miró y me preguntó, ¿por qué no haces nada? No supe qué responderle. Solo puse el motor en marcha, cerré la puerta y seguí conduciendo, como siempre, como si nada. Mi nombre es Artemio, pero todos en el barrio me conocen como El Güero, aunque de güero no tengo más que el apodo heredado de mi abuelo. Tengo 47 años, y desde que tengo memoria, me he ganado la vida pepenando. Trabajo en el tiradero municipal de Zitácuaro, Michoacán. Ahí entre la basura, los olores podridos y el calor del plástico derritiéndose, he pasado los mejores y peores días de mi vida. Ese lunes en particular empezó como cualquier otro. Amanecí antes de que cantaran los gallos, me eché una taza de café instantáneo con 2 panes duros, me puse mi gorra llena de tierra y agarré mi triciclo oxidado para ir al basurero. Eran como las 6 de la mañana cuando crucé la carretera vieja que conecta con el tiradero. Todavía estaba oscuro, pero ya se escuchaban las voces de los otros pepenadores y el rechinar de los primeros camiones recolectores. Uno aprende a distinguir lo valioso entre los costales de desperdicio, aluminio, PET, cartón. A veces aparecen cosas raras, útiles, hasta tesoros para quien sabe verlos, radios que aún sirven, ropa casi nueva, mochilas escolares que con una lavada quedan como nuevas. Por eso, cuando vi aquella mochila roja con dibujos de caricaturas, no dudé en recogerla. Estaba medio enterrada en una bolsa negra, pero el color brillaba entre los demás trapos sucios. La saqué con cuidado, pensando en llevarla para la hija de mi vecina que apenas iba a entrar a la primaria. Era ligera, me pareció raro. La abrí. Al principio no entendí lo que estaba viendo. Dentro había una cobijita doblada con manchas secas, como sangre vieja, y algo más. Algo envuelto en una camiseta infantil. La desenrollé y el olor me golpeó en la cara. Un hedor penetrante, imposible de confundir. Era una pequeña calavera, humana, de un niño, no mayor de 5 años, con algunos mechones de cabello todavía pegados. Solté la mochila de inmediato. Me quedé congelado. El estómago se me revolvió y casi vomito ahí mismo. Alrededor, nadie se dio cuenta. Algunos seguían escarbando, otros bromeaban. Yo solo podía ver esa maldita mochila en el suelo. Mis manos temblaban. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado. Cuando reaccioné, la guardé de nuevo, cerrándola con cuidado. Nadie me vio hacerlo. Caminé hasta mi triciclo y la puse debajo del costal de PET. Tenía que entregarla. Tenía que decirle a alguien. Llegué a mi casa sin hacer la ruta habitual. No me detuve en la recicladora. Cerré la puerta con tranca y dejé la mochila en la mesa de la cocina. Mi esposa, Paula, me preguntó qué me pasaba. Le dije que estaba enfermo, que no quería comer. No podía decirle, no todavía. A las 5, fui al Ministerio Público. Mostré la mochila al agente de guardia. Se quedó mudo al ver los restos. Me pidió que esperara. Luego llegaron más agentes, me hicieron pasar a una sala y empezaron a hacer preguntas. Respondí todo lo que pude, con la voz quebrada. Me tomaron la declaración. Me sentí útil, por primera vez en mucho tiempo. Como si algo tan miserable como mi trabajo pudiera servir para algo más grande. Esa noche no dormí. Soñé con la calaverita, con ojos que no estaban, con niños llorando en medio de la basura. Al día siguiente, cuando regresé al tiradero, algo cambió. Había una patrulla esperándome cerca de la entrada. 2 policías vestidos de civil, pero con cara de judiciales. Uno de ellos, un tipo gordo con una cicatriz en la ceja, me llamó por mi nombre. No lo conocía. Me dijeron que querían hablar conmigo.
Me llevaron a un callejón detrás del tianguis de los martes. Ahí, sin muchos rodeos, me dejaron claro que era mejor que me olvidara de lo que había visto, que a veces la basura es mejor dejarla donde está. Me ofrecieron dinero, poco, pero para mí hubiera sido un mes de comida. No lo acepté. Esa fue mi primera advertencia. La siguiente fue más directa. Unos días después, mi casa amaneció con la puerta forzada. Todo revuelto. No se llevaron nada, solo dejaron la mochila, la misma, encima de mi cama, abierta. La calavera ya no estaba. Entendí el mensaje. Paula lloraba. Me rogó que no dijera nada más, que pensara en nuestros hijos, en mis nietos, pero no podía. No cuando supe, por las noticias locales, que había niños desaparecidos en Zitácuaro, en Ocampo, en Jungapeo, que nadie sabía nada, que los padres seguían esperando. Volví al Ministerio Público. Esta vez no me dejaron entrar. El mismo agente que me había recibido antes me negó la entrada. Me miró con miedo, o lástima, o ambas. Días después, un amigo pepenador, el Caimán, me dijo que me habían estado buscando, que 2 tipos en moto preguntaban por mí en la colonia, que mejor me escondiera. Ya no dormía en casa. Me refugié en una bodega abandonada del centro, donde antes se almacenaban productos agrícolas. Oscura, húmeda, llena de ratas, pero segura. O eso creía. La última noche que pasé ahí, alguien dejó una nota clavada con un cuchillo en la puerta de lámina. La próxima vez no será un aviso. Paula me pidió que nos fuéramos, que dejáramos Michoacán, que empezáramos de nuevo en otro lado. Pero no me fui. Fui al único periodista que conocía, don Ramiro, un reportero viejo que todavía escribía en el semanario de Zitácuaro. Le conté todo. Le mostré fotos que había logrado tomar de la mochila antes de entregarla. Tenía pruebas, tenía miedo, pero también tenía rabia. Don Ramiro publicó la historia. No en portada, claro, pero ahí estaba. Restos infantiles hallados en tiradero. Pepenador señala corrupción policial. 3 días después, su oficina fue incendiada. Él sobrevivió, pero se fue del estado. Yo ya no podía vivir así. Decidí ir más arriba. Tomé un autobús a Morelia. Me presenté en la Fiscalía General del Estado. Conté todo, desde el hallazgo hasta las amenazas. Les dije nombres, fechas, lugares. Me escucharon, tomaron nota. Me dijeron que harían lo necesario. Una semana después, 2 agentes federales me contactaron. Me ofrecieron protección, pero solo si aceptaba ser testigo. Dije que sí. Pasaron meses. Se hicieron operativos. Arrestaron a 3 policías municipales. Uno de ellos era el que me había amenazado en el tianguis. En sus casas encontraron evidencia, ropa infantil, documentos, fotografías. Lo que vi en los reportes fue peor que cualquier cosa que imaginé. No rescataron a ningún niño, pero cerraron el círculo de una red que operaba entre Zitácuaro y Toluca. Vendían niños, los desaparecían, y yo, un pinche pepenador, había ayudado a desmantelarla. Ahora vivo en otra ciudad, bajo otro nombre. Trabajo en una recicladora formal. No soy un héroe, no soy valiente. Solo supe lo que era el miedo, y decidí enfrentarlo, porque esa mochila, esa maldita mochila roja, me cambió la vida para siempre.